Hola, sean todos bienvenidos a nuestro programa Mundo Enterex, el cual hemos desarrollado con el patrocinio de la línea nutricional Enterex y de Sencomex, para llevarles siempre, explicar un poquito más de lo que son nuestros productos y los beneficios que le pueden brindar a la salud, y también invitar a un especialista del área de la salud que nos va a ayudar a entender un poco alguna patología y aclarar alguna duda. El día de hoy vamos a estar conversando de uno de los productos quizás más queridos de nuestro portafolio. Se llama Glutapac R. Este producto está compuesto por glutamina de grado farmacéutico y por Lactobacillus reuteri, un probiótico de los más estudiados, de los que tienen mayor evidencia científica. En este caso, este producto funciona o brinda beneficio en cualquier trastorno gastrointestinal. Desde una simple mala absorción, algún problema de maldigestión que pueda tener porque quizás una comida no le sentó bien, como también algún problema infeccioso, que son un poco más complejos, o algún problema gastrointestinal ya un poco más serio, como síndrome de Crohn o alguna úlcera en el colon. En este sentido, Glutapac R de verdad que brinda un beneficio único por tener la doble acción de la glutamina y del probiótico. Este producto lo puede encontrar en cualquier farmacia independiente, en cualquier farmacia especializada, en cualquier distribuidor de productos nutricionales. También lo puede encontrar comprándolo en línea a través de nuestro marketplace, tiendasencomex.cl, el cual le brinda la oportunidad de recibirlo en su casa sin cobrarle el envío, totalmente gratuito a lo largo y ancho de Chile. Y para hablar un poquito más de lo que es el beneficio de la glutamina, el beneficio de los probióticos en nuestra salud, hoy tenemos una invitada de primer nivel. Como siempre hemos buscado pues, especialistas que sean de gran relevancia. Tenemos a una nutricionista, especialista en nutrición clínica. Ella es Marisela Marcano. Bienvenida a nuestro espacio. Gracias, Leo, por la invitación. Bueno, realmente muy feliz de estar acá acompañándote en este programa. Vale. Gracias a ti por tu tiempo y por pues, ayudarnos en esta campaña que nosotros tenemos de brindar educación a las personas. O sea, yo creo que yo siempre digo que la mayoría de los errores se cometen por desconocimiento. Cuando la persona no sabe que algo no debía hacerse o no sabe cómo debía hacerse, vienen pues muchas de las complicaciones, y por eso nos hemos preocupado para siempre brindar pues, capacitaciones tanto a especialistas de la salud, obviamente, pero también a las personas que no son del área y que de alguna manera necesitan que en un lenguaje mucho más sencillo, mucho más fluido, puedan explicarles pues, el beneficio de algún producto o cómo se maneja alguna condición o alguna patología. En este caso, bueno, te hemos invitado para hablar un poquitico de lo que es lo que son los probióticos, lo que son los prebióticos, lo que es la microflora intestinal en general, y yo creo que comencemos por allí. ¿De qué se trata? ¿Qué podemos hablar de lo que se conoce como la microbiota? Mira, Leo, para definir lo que es la microbiota intestinal no es más que un conjunto de microorganismos vivos que se encuentran en el intestino, ¿ya? Esta microbiota intestinal juega un papel importante en el individuo, ya que actualmente los estudios avalan y no cabe duda de que ella juega un papel fundamental en la salud y el bienestar de cada persona. Comenzamos por entender o saber que cuando estudios in vitro o en útero, dicen que el feto aún no tiene microbiota intestinal, ¿ya? Entonces, mira, ¿cuándo comienza a generarse esta microbiota intestinal? Comienza luego del nacimiento, en el parto, y que va a estar afectada de acuerdo al tipo de parto, si fue cesárea o parto normal, el tipo de alimentación que recibe el lactante. ¿Hay una diferencia entonces si es cesárea o si es parto normal en la microbiota de ese bebé? Por supuesto. De hecho, en los neonatos que son nacidos por parto vaginal, se encuentra presente la flora vaginal o la microbiota en este tipo de pacientes. Los pacientes que reciben la lactancia materna, también su microbiota va a estar como que diferente en comparación. Mucho más fortalecida en este caso. Por supuesto. Además de esto, la dieta. La dieta juega un papel fundamental en lo que es los cambios de la microbiota intestinal. Y muchas personas todavía lo ponen en duda, y no.
La dieta juega un papel fundamental, igual que el estilo de vida, en el fortalecimiento de la microbiota intestinal. ¿Y por qué hablo de fortalecimiento? Porque ella tiene muchas funciones y una de ellas es la inmunológica. Entonces nos protege frente a patógenos. Entonces es sumamente importante mantener una microbiota intestinal como que equilibrada, ya que un desbalance, una disbiosis intestinal, que es todo lo contrario, causa enfermedades. ¿Por qué? Porque aumenta la permeabilidad de la mucosa intestinal, lo que permite que patógenos oportunistas entren a nuestro sistema y causen enfermedades. ¿Ya? Se habla de que más del 75% del sistema inmunológico en las personas está en el sistema gastrointestinal. ¿Es cierto esto? Por supuesto. Y va a estar condicionado. Mira, por ejemplo, si hablamos de los probióticos y los prebióticos, ellos van a fortalecer la microbiota intestinal, ¿ya? Entonces vamos a definir primero qué son probióticos. Sí, hay que aclarar porque muchas personas tienen duda de qué es probiótico, qué es probiótico. Así es. Entonces vamos a definir qué son los probióticos. Según la Organización Mundial de la Salud, los probióticos son microorganismos vivos que, administrados en cantidades adecuadas, ofrecen un bienestar al individuo, mientras que los prebióticos son como que fibras alimenticias o un alimento ya que se fermenta en el colon y que produce ciertas sustancias benéficas para el huésped. Entonces vemos que uno es una fibra alimenticia que es fermentada, mientras que el otro son microorganismos vivos. Anteriormente se creía que estos probióticos ingeridos por vía oral no tenían ninguna función en el organismo. Actualmente se niega totalmente esto. Entonces los probióticos que son suministrados por vía oral sí se absorben y ejercen su función correctamente en el tránsito gastrointestinal, ya que estos, al pasar por el tubo digestivo, ellos se van como que adheriendo a la mucosa intestinal y no permiten que los patógenos se adhieran, o sea, ellos compiten con los patógenos. Por lo tanto, ejercen su función inmunológica. Buenísimo. Fíjate, en este caso, entonces, ¿cuál sería el beneficio que brindan tanto los prebióticos como los probióticos en el organismo? En este sentido, ¿es necesario estar consumiendo o adicionar prebióticos y probióticos o solamente en algunos casos? Mira, yo creo que es necesario, ¿ya? Porque se dice que la microbiota intestinal se va a ir modificando a lo largo de la vida. Entonces, hay agentes o microorganismos que se instauran, ¿ya? Y hay otros que simplemente varían, que son transitorios. Entonces, nosotros tenemos que cuidar lo que es la salud gastrointestinal. El uso de probióticos y prebióticos nutre o fortalece esta mucosa o esta microbiota gastrointestinal. Por lo tanto, nos da mayor inmunidad, nos protege frente a patógenos oportunistas y, sobre todo, si la mezclamos con ciertos, digamos, aminoácidos, como que nos da un plus, ¿ya? Para lo que es el reforzamiento del sistema inmunológico. En ciertas patologías es importante la suplementación de prebióticos y probióticos, como por ejemplo, no sé si hablamos de una vez. Sí. Como por ejemplo en las enfermedades inflamatorias intestinales. Es súper importante lo que es el uso de probióticos y prebióticos, ya que ellos disminuyen lo que es la translocación bacteriana. ¿Por qué? Porque refuerzan la barrera gastrointestinal. Además, esto mejora lo que es la secreción de inmunoglobulinas A, que ellas frenan o refuerzan el sistema inmunológico. Buenísimo. En este caso, hablando un poco de la glutamina, ¿qué beneficios le brinda la glutamina al sistema gastrointestinal? Mira, la glutamina es un aminoácido no esencial, ¿ya? ¿Y por qué se dice que es no esencial, Leo? Porque nuestro organismo la sintetiza, ¿ya? Entonces, por esa razón dicen que no es esencial. Sin embargo, en condiciones específicas de enfermedad, esta se vuelve esencial. Entonces, la definieron últimamente como es condicionalmente esencial. Las reservas de glutamina en el organismo, cuando hay estados de estrés, estados de inflamación, no son suficientes estas reservas. Entonces, es por esta razón que uno debe de suplementar a estos pacientes con altos requerimientos con glutamina.
La glutamina favorece o refuerza el sistema inmunológico, disminuye o atenúa lo que es las respuestas inflamatorias, disminuye la síntesis de citoquinas inflamatorias, mejora lo que es la mucosa intestinal, disminuye la permeabilidad de la barrera gastrointestinal, por lo tanto frena las infecciones y la translocación bacteriana. Estudios recientes, por ejemplo, el año pasado hicieron un estudio, ahora que estamos en, sí, súper reciente, con el tema de la pandemia, y realmente se suplementó a un grupo de pacientes con glutamina, ¿ya? ¿Y qué resultados obtuvo este estudio? Que disminuyó la estancia hospitalaria y disminuyó la mortalidad de los pacientes. Claro, estamos hablando de un solo estudio que se ha hecho hasta ahora porque el tema de pandemia, sí, es muy reciente. Pero igual ya se ha empezado a estudiar el uso de glutamina en este tipo de condiciones, ¿ya? Además, existen numerosos estudios que demuestran que el uso de glutamina en paciente crítico o en paciente con algún trastorno digestivo se observan resultados positivos. Por ejemplo, en Helicobacter pylori. No es solo el tratamiento con la glutamina, sino también, por supuesto, con el acompañado de la antibiótico terapia. Lo que pasa es que en este caso, por ejemplo, el paciente o la persona que sufre Helicobacter pylori o algún tipo de infección gastrointestinal tiene dos cosas. Primero, el daño que hay ya en la mucosa por la infección, y luego el daño que te va a generar el antibiótico, porque una de las complicaciones que tiene, por ejemplo, el uso de antibióticos, es que se da el aplacamiento de lo que son las microvellosidades intestinales y entonces es un efecto secundario, o sea, que está ayudando a combatir, pero vas a sufrir aún más. Entonces, en este caso, el uso de la glutamina sería beneficioso por dos vías, entiendo yo. Primero, para ayudar a reparar, por decirlo de alguna forma, el daño que causó la bacteria, y también para ayudar a compensar un poco el daño que va a causar el antibiótico. Por supuesto, de hecho, hay estudios que demuestran que en las diarreas que son provocadas por el uso excesivo o el uso de antibióticos, el Glutapac o la glutamina, más el uso de Lactobacillus reuteri, mejora esta condición. Entonces, está demostrado, ¿ya?, que la glutamina sí funciona. Y sobre todo cuando va mezclada con algún probiótico. Además de esto, también tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, que también el uso de glutamina y de probióticos mejoran estas condiciones en los pacientes. En este caso, pues, cuando se utilizan muchos medicamentos que de alguna forma causan irritación en el sistema gastrointestinal, ¿debería entonces utilizarse glutamina para prevenir, para evitar este tipo de complicaciones? Para evitar y para mejorar los síntomas. De hecho, en la enfermedad inflamatoria intestinal, el uso de probióticos y de prebióticos mejoran los signos, como la flatulencia y esa incomodidad que sufre la refieren los pacientes, ¿ya? Esos síntomas clínicos mejoran con el uso de probióticos y prebióticos. Claro. A nivel, por ejemplo, yéndonos un poco, cuando la persona viene de ayunos prolongados, puede ser por estancia hospitalaria, que quizás tiene nutrición parenteral, ¿debería utilizarse como elemento para reactivar todas las microvellosidades, en este caso la glutamina, para quizás ayudar a que esa primera alimentación oral sea realmente absorbida y no sea excretada? Porque imagino yo que cuando venimos de ayunos tan prolongados todas las microvellosidades están aplacadas. Mira, de hecho, en mi experiencia clínica, inicio el tratamiento después de ayunos prolongados o como para probar tolerancia en el paciente con glutamina. ¿Por qué? Porque si bien tú lo dices, hay un aplanamiento de estas vellosidades intestinales, uno tiene que nutrir este enterocito, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a nutrir? Con la glutamina, ¿ya? Y además que ella nos va a reforzar el sistema inmunológico. Entonces es súper importante el uso de la glutamina, sobre todo en paciente crítico, en paciente críticamente enfermo. Además, por supuesto, hay otras condiciones, pero sobre todo en este tipo de pacientes es indispensable el uso de la glutamina. Igual un paciente polimedicado, o sea, ese paciente que de alguna manera tiene una condición, quizás está hospitalizado o está ambulatorio, pero está recibiendo una gran cantidad de diversos medicamentos, hay una afección importante. Sí, mira, Leo, en la consulta también hay muchos pacientes que hacen este tipo de dietas de moda, y ellos también refieren muchos síntomas digestivos, flatulencia, hinchazón, gases, periodos, digamos que de
prolongados de estreñimiento crónico. Claro. Entonces, en este tipo de paciente es como que necesario suplementar con glutamina y con probióticos. Y en ese caso, esos cambios se dan, estas afecciones vienen dadas por cambios muy radicales en la alimentación con esas dietas de moda. Porque no tanto, sino que el alto consumo de productos industrializados ya nos lleva a todo este desequilibrio en la microbiota gastrointestinal. Entonces le suman, por ejemplo, alimentos altos en grasas saturadas, alimentos ricos en azúcares. Entonces, ese abuso también nos va a condicionar este desbalance en la microbiota gastrointestinal y, por supuesto, con esto, todos los síntomas que ellos traen. Yo siempre hago la aclaratoria, ¿no? Porque el tema de los probióticos es un tema que se ha hablado mucho, que hay mucho últimamente, pero hay una diferencia, ¿no? Porque hay muchos probióticos y hay también usos en cuanto a los probióticos, porque, por ejemplo, no es lo mismo el consumo que una persona necesita de un probiótico cuando lo que busca es un estilo de vida saludable, cuando, ¿sabes qué?, busco alimentos sanos y quiero mantener mi microbiota intestinal, pues, sana y acorde, a cuando hay un desbalance producido, por ejemplo, por un proceso infeccioso, una enfermedad, el consumo de medicamentos, de antibióticos, que ahí hay un desbalance en cuanto a la microbiota intestinal, y entonces ahí es otro tipo de probiótico el que necesita la persona. Un probiótico, pues, con evidencia científica, un probiótico que esté certificado, que realmente va a haber un cambio y un impacto en la condición momentánea que pueda tener esa persona. Sí, por supuesto. Es que el uso y la dosis va a depender de la patología y de la gravedad del paciente. Básicamente en eso. Como te comentaba anteriormente, en pacientes con diarreas agudas o diarreas asociadas a medicamentos, el uso de Lactobacillus reuteri sería más de 10 millones de unidades formadoras de colonia 3 veces al día. No es lo mismo un paciente que tenga algún daño por algún alimento que consumió, que realmente no sería la misma dosis. Entonces eso va a depender, por eso te digo, de la patología y de la gravedad de la enfermedad. Y, por ejemplo, en el Helicobacter pylori también se pudiese dar o el kefir, entonces, que es algo que pueden hasta cultivar en sus casas. Entonces, el kefir, 250 ml, 2 veces al día. Entonces, tienes un probiótico ya que tú puedes elaborar en casa y que lo puedes usar hasta para mantener un estilo de vida saludable y mantener esa microbiota gastrointestinal adecuada. En ese caso, nosotros siempre hacemos la aclaratoria de lo que es el intrusismo, y que cuando la persona vaya a tomar lo que sea, vaya a someterse a un régimen, siempre vaya a su nutricionista o a su médico, quien lo va a evaluar y le va a decir realmente lo que necesita. Por supuesto. De hecho, algunos pacientes que puedo ver me dicen, no, es que hice tal dieta, ¿ya? Sin supervisión médica ni con algún profesional del área, y realmente luego que presentan todos estos síntomas gastrointestinales o que simplemente no ven los resultados que esperan, es que acuden a algún profesional, ¿ya? Y hablamos de pacientes entre comillas sanos, ¿ya? En pacientes, imagínate que tengan alguna condición de base, alguna enfermedad crónica, un síndrome de intestino irritable, imagínate que no tenga una adecuada asesoría nutricional o por un profesional médico y que no use el tratamiento adecuado, entonces los síntomas van a empeorar. Por eso siempre se aconseja ir con algún profesional reconocido, de confianza, que maneje el área. Claro, que le indique, primero se haga la evaluación y le indique que realmente lo que necesita y en las cantidades que lo necesita. En ese caso, en tu consulta, generalmente, ¿qué tipo de trastornos gastrointestinales te llegan más comúnmente? Mira, síndrome de intestino irritable, pero yo creo que casi, sí. ¿Mucho? Muchísimo, ¿ya? Estreñimiento crónico, por supuesto, está asociado a obesidad, a diabetes, por malos hábitos alimenticios, bajo consumo de fibra. Básicamente esos son, digamos, que Lo que generalmente se presenta más. Sí, lo que más se presenta. Generalmente. En los pacientes con obesidad tienden a tener poco consumo de fibra, entiendo yo, por el tipo de alimentación que prefieren. Entonces, generalmente se presentan mucho estos casos de quizás estreñimiento
por esta causa, es lo que se genera. Por supuesto. Además que es bien conocido que en la obesidad hay una disbiosis intestinal, o sea, hay un desbalance en esta microbiota intestinal. Hay aumento de lo que son las bacterias patógenas, ya hay disminución de las bacterias benéficas. Entonces, claro, hay una disbiosis intestinal que está condicionada ¿por qué? Por el alto consumo de alimentos procesados, bajo consumo de fibra, falta de actividad física. Entonces, todo esto nos condiciona o nos da como resultado estreñimiento crónico en el paciente. Fíjate algo, desde el punto de vista no infeccioso, sino de alimentación, ¿existen algunos alimentos que pueden afectar la microbiota intestinal? ¿El consumo de algún tipo de alimento podría afectarla? Podría afectarla de ambas formas, o sea, o buenas o malas. Por ejemplo, probióticos me va a mejorar lo que es la microbiota gastrointestinal, pero si yo le doy alimentos ricos en grasas saturadas, alimentos ricos en azúcares, estos al contrario van a promover el crecimiento bacteriano de estas bacterias que no queremos, que realmente se encuentran presentes, pero en pequeñas como que unidades, ¿ya? Entonces van a predominar y es aquí cuando ocurre la disbiosis y ocurre este desbalance en la microbiota gastrointestinal. Y por supuesto con todas las alteraciones que ella trae. Todas las complicaciones que refieren los pacientes. De hecho, ellos mismos, mira, cuando van a la consulta y tienen su tratamiento, uso de probióticos, fibra, ellos refieren sentirse bien, es lo primero. Más allá de que pierdan peso o no, o de que pierdan grasa corporal, los síntomas digestivos que mejoran es lo primero que notan. Y realmente es cuando se dan cuenta que tenían malos hábitos alimentarios, que realmente se estaban dañando. Entonces, mira, el paciente va a la consulta y ¿qué les digo? Tenemos un solo cuerpo y hay que cuidarlo de la mejor forma, hay que darle alimentos de calidad, productos de calidad que lo nutran, ¿ya? Entonces, básicamente es eso. Fíjate algo ya, aunque sé que es otro tema más extenso, ¿no? Pero últimamente ha venido creciendo la estadística de personas que tienen afecciones a nivel del colon. Se refiere mucho o muchos lo anexan a malos hábitos alimenticios con productos cárnicos procesados. Quizás mucho embutido, no sé si hay algo de cierto en esto. Sí, es que mira, en líneas generales todos los alimentos procesados son ricos en sodio, en preservantes, ¿ya? Y todo esto nos va a condicionar un estado inflamatorio, ¿ya? Y es lo que trae consigo lo que desencadena todos estos síntomas digestivos. Entonces, ¿qué se aconseja? Disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados, disminuir el consumo de carne roja por lo menos 2 veces a la semana, aumentar el consumo de pescados, ya que son ricos en omega 3, que me van a fortalecer el sistema inmunológico. Aumentar el consumo de frutas, verduras, y claro, por supuesto, todas estas recomendaciones van a depender del paciente, porque claro, si tenemos un paciente con diabetes, no podemos... Es en líneas generales. En líneas generales serían estas las recomendaciones. Creo que en este sentido ha estado bastante claro, hemos tenido una gran exposición, sabemos que son temas largos y esto es un pequeño resumen en líneas generales de lo que son los aspectos gastrointestinales. Y nada, bueno, de verdad que muchísimas gracias Marisela por acompañarnos el día de hoy, por ilustrarnos con tus conocimientos. Y recuerden bueno, que este programa fue patrocinado por Glutapag-R, que es un módulo de glutamina de grado farmacéutico y un probiótico, Lactobacillus reuteri, que va a ayudar o que va a brindar beneficio a cualquier problema gastrointestinal que usted pueda tener y que este producto lo puede encontrar en cualquier farmacia independiente o cualquier distribuidor nutricional. Muchísimas gracias por su atención. Esto fue Mundo Enterex. Nos vemos en el próximo programa.